Mi nombre es Patricio, pertenezco a un COE de Mendoza. Mendoza está en Argentina, al pie de los Andes. Hoy el tema, ya lo vamos a ir viendo, lo continuamos con el conocimiento de sí mismo o la renovación de sí mismo, depende de la edición y el lugar donde se haya hecho el libro. Les voy a compartir pantalla y lo primero que hacemos es simplemente con unas imágenes relajarnos, ver las imágenes, respirar y sobre todo respirar, ¿no? Que es lo que siempre decimos es el ancla al aquí y el ahora. Bueno, son pinturas de Nicolás Roerich. La verdad que es siempre un gusto, ¿no? ver sus imágenes. Decíamos, vamos a continuar con la renovación de sí mismo y seguimos con el capítulo 11, que se llama Desarrollo de la mente superior. ¿Y cómo arrancar? La verdad es que cuando empecé a leer el capítulo, lo primero que plantea Taimni son una serie como de advertencias, ¿no? Y todos los que por ahí conducimos sabemos que las advertencias están puestas por algo. Si uno va en el vehículo y hay una advertencia de un giro hacia la derecha, y hay que estar atento, ¿no? Por algo se puso esa advertencia allí, en ese momento, en ese lugar. Entonces las advertencias, sobre todo al principio de un capítulo, me parece que son importantes. Por lo menos hay que prestarles atención. Y ahí vamos. Fíjense lo que dice Taimni. Taimni dice, cuando se trata de cosas referentes a los planos superiores, hay que precaverse de tomar como realidades las ideas vagas y generales que tenemos en el plano físico. Deben tomarse apenas como indicaciones de realidades que están más allá, las cuales no podemos conocer sino cuando nos lo permita nuestro desarrollo interno. Entonces recuerden que estamos haciendo un viaje, que Taimni nos está llevando por cada uno de los vehículos y también nos ha ido explicando cómo desarrollar esos vehículos, ¿no? Y en este punto hemos visto hasta manas inferior, por decirlo así, vimos mana superior y ahora vemos el desarrollo de mana superior. ¿Se acuerdan la vez anterior? Emil se habló del cuerpo causal, mana superior.
Y aquí lo primero que salta es decir, cuando se trata, dice Taine, de cosas referentes a planos superiores. Entonces ya hay que abrir los ojos, ¿no? Porque estamos hablando de que hasta aquí veníamos como en el mismo plano, por decirlo así. Y ahora está hablando de planos superiores. Y dice, lo referente a estos planos superiores, no hay que tomar como realidades las ideas vagas que uno puede llegar a tener en este plano físico, o en este plano simplemente. Y dice, deben tomarse apenas como indicaciones de realidades que están más allá, porque el otro plano está por encima, ya no es el plano en el cual nos manejamos habitualmente. Por eso lo llamo un plano superior. No es que sea una palabra o imaginarse que es un plano, no. Es un estadio, un nivel de conciencia, si se quiere, algo que se escapa, entre comillas, a nuestra percepción habitual. Por eso lo llamamos un plano superior. Sigamos un poquito más. Y dice Taine, muchísimas personas viven hablando de aspectos de la vida superior. Viven hablando simplemente de aspectos de la vida superior, sin darse cuenta de que no hacen sino mencionar ideas en forma muy vaga, por cierto. Es decir, que muchas veces, cuando hablamos de estas cosas que tienen que ver con los planos superiores, lo primero es, como advertencia, darnos cuenta de que nosotros tenemos una vislumbre a través de lo que conocemos, pero que lo que nosotros conocemos no es lo que es realmente. Te voy a decir en una frase de Idris Shah. Idris Shah es un sufí moderno que cita una poesía persa, y lo anoté. Dice Idris Shah, la boca no se vuelve dulce por la palabra azúcar. La boca no se vuelve dulce por la palabra azúcar. Es decir, que nosotros muchas veces, cuando hablamos de las cosas, de los planos superiores y todo eso, tenemos que tener un cierto cuidado y darnos cuenta de que no estamos allí, que nuestra boca no se va a volver dulce por la palabra azúcar. Y podemos asistir a coloquios sobre el azúcar, podemos asistir a cursos sobre el azúcar, webinars sobre el azúcar, pero hasta que no probemos el azúcar, nuestra boca no conoce el dulzor. Esta es la esencia de los planos superiores. Donde estamos, tenemos un límite. Entonces, usamos las analogías, jugamos, pensamos, dejamos, intuimos, si se quiere, pero siempre, siempre hay que entender que aquello es el sabor, es el perfume, no es lo que estoy comprendiendo, entendiendo en nuestro plano. Esta advertencia de Taine me pareció muy valiosa, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito. Él dice, no hay nada malo en discutir ideas. Lo malo está en contentarnos con eso en vez de forzar la marcha hacia adelante en busca de las realidades subyacentes. Claro como el agua, Taine. El problema no está en hablar de estos elementos, porque es importante entenderlos, comprenderlos, se va construyendo algo en este ejercicio, pero continuemos caminando porque hay allí una realidad subyacente y es a donde tenemos que ir. No nos contentemos con las palabras. Entonces, como decía Idris Shah, la boca no se vuelve dulce por la palabra azúcar. Avanzamos un poquito. Siguiente. Recordemos que esto es un viaje. Taine lo que nos hace es un viaje, es un libro de viajes. Y nos va llevando por todo el recorrido de los cuerpos, de los estados de conciencia, cómo ejercitarlos, todo. Es un viaje, una buena guía, ¿no? Un Lonely Planet para los viajantes espirituales. Y voy a utilizar aquí la tercera proposición de la doctrina secreta. Esto es de la doctrina secreta. El resto, cuando yo aclaro, es puntual, pero el resto es todo Taine. Dice la tercera proposición, esto está en el proemio, dice, ningún Buddhi puramente espiritual, es decir, un alma divina, puede tener una existencia consciente independiente. Ningún Buddhi puramente espiritual puede tener una existencia consciente independiente antes de que la chispa
que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea, el alma supremo, haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara. ¿Qué sería, traduciéndolo? Y como decía Rumi, fuimos mineral, fuimos planta, fuimos animales, somos humanos. Y dice, y Dios sabe que nos depara el futuro. Entonces pasamos por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal, al mundo que vemos, ¿de acuerdo? Y el Manvantara es el periodo en el cual estamos simplemente, sin complicarnos. Y continúa, y dice, y adquirido, y aquí viene, individualidad, primeramente por un impulso natural. Es como simplemente continuar con la corriente evolutiva. Si uno está en la corriente evolutiva, pasito a pasito, despacito a despacito, va adquiriendo la individualidad. Y él dice, primeramente por un impulso natural, pero después, y ahí es donde creo que nos empieza a interesar la teosofía, dice, después por esfuerzos autoinducidos. Es decir, cuando uno hizo un esfuerzo autoinducido, y es voluntad, es el principio de la voluntad. Y autoideado, es decir, que uno tiene que ir construyendo su propio camino, que es regulado por su karma, por supuesto. Ascendiendo, dice esta misma proposición así, por todos los grados de inteligencia, desde el manas inferior, que es la mente inferior que hablamos, a la mente superior. Entonces, este caminito que nos está señalando Taimni es el que está descrito en esta tercera proposición. Solo que he dicho así como por Blavatsky, como para ponerle el punto así de blavasquiano, nada más. Pero fíjense, este hombre, Taimni, genial, lo explica de una manera tan fácil y entendible. Y él dice simplemente, en las primeras etapas, este proceso es guiado desde afuera por agentes divinos que operan en el sistema solar y el alma no asume sino muy poca parte en el trabajo de su propio desarrollo. Pero cuando ya está acercándose al final de su jornada y se da cuenta del propósito de su larga peregrinación, empieza a participar cada vez más en su propio crecimiento y desarrollo, hasta que en las últimas etapas lo guía casi totalmente ella misma desde adentro o desde dentro. ¿Lo vuelvo a leer? Es muy bonito como lo dice Taimni, ¿no? En las primeras etapas, este proceso es guiado desde afuera por agentes divinos que operan en el sistema solar, y el alma no asume sino muy poca parte en el trabajo de su propio desarrollo. Pero cuando ya está acercándose al final de su jornada y se da cuenta del propósito de su larga peregrinación, empieza a participar cada vez más en su propio crecimiento y desarrollo, hasta que en las últimas etapas lo guía casi totalmente ella misma desde dentro. Es lo mismo, estamos hablando del mismo viaje, ¿verdad? De acá empieza, ¿no? Dice Taimni, se debe comprender claramente la relación entre la personalidad y el ego. Claro, porque estamos hablando de que hay que emprender un viaje, estamos hablando de que hemos tratado de dilucidar todos los cuerpos, los vehículos que tenemos, la conciencia, cómo opera en cada vehículo. Pero hay que tener una cierta claridad entre lo que es la personalidad y el ego con mayúscula. Recordemos que aquí el ego no es el ego con minúscula como individualidad, como egoísmo, ¿eh? El ego pequeño. Estamos hablando del ego con mayúscula que más tiene que ver con lo que habló Milce sobre el cuerpo causal y los principios superiores. Entonces tenemos que entender la relación que hay entre la personalidad y el ego. Fíjense lo que él dice, y después les comento un poquito y tratamos de comprender un poquito más la relación. Dice, si como sucede en la mayoría de los casos, la personalidad se lanza a una vida independiente y caprichosa, sin someterse a la influencia y guía del ego,
y se mantiene completamente entregada a los intereses temporales y triviales de los mundos inferiores, queda anulado en gran medida el propósito de esa encarnación. Aunque siempre se logra alguna ganancia, la cosecha ha sido pobre desde el punto de vista superior. ¡Wow! ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que tener claro qué es la personalidad y qué es el ego. Si uno tiene que ponerse bajo la influencia y la guía del ego, tengo que saber diferenciarla de la personalidad. Cuando nuestra personalidad se lanza, dice, a una vida independiente y caprichosa, sin someterse a la influencia y guía del ego, y se mantiene completamente entregada a los intereses temporales y triviales de los mundos inferiores, queda anulada en gran medida el propósito de esta encarnación. Por ahí en alguna charla creo que utilizamos como para poder entender la idea del ego y la personalidad, el símil también de la música, ¿no? Que a mí me gusta usar mucho. Pensar que el ego es como la sinfonía, se podría decir que la música de las esferas, como decían. Es simplemente una sinfonía. Si el ego es una sinfonía, ¿qué sería la personalidad? El instrumento. Si el ego es la sinfonía, la personalidad es el instrumento. Es una analogía que se me ocurre, puede ser útil. El instrumento, pensemos que existe un principio muy bello que lo comentan en las cartas de los maestros y creo que uno lo ve y es la tabla de salvación y nuestra esperanza, entre comillas. Que ellos dicen, el hombre es perfectible. El hombre es perfectible. Eso es como muy importante. Es decir, que cuando nacemos tenemos la oportunidad de crecimiento, de evolución, de progreso, de cambio. Es perfectible. No, no es haber nacido y quedarse en ese modelo. No es quedarse en este plano. Es poder ir cambiando, es poder ir haciendo cambios, cambios, cambios. Un instrumento, lo que decíamos es que un instrumento simplemente puede ser muy básico al principio, y lo decíamos en una charla, puede ser muy básico, tal vez el primer violín que se inventó. El primer violín tal vez tenía 4 cuerdas hechas de algún material que todavía no tenía el sonido, la vibración, la riqueza, pero imagínense la sinfonía, aquella sinfonía que puede ser la novena, es una sinfonía hermosa, interpretada por un violín que está todavía muy básico, es una personalidad muy básica, ese es un violín muy básico, no va a poder interpretar aquella sinfonía, va a hacer ruidos, pero la sinfonía está. Entonces, es muy loco, pero existe una ley, y lo va a decir Taimni, donde la función va generando una relación con el órgano, y es como que ese violín que puede intuir la sinfonía comienza a perfeccionarse. La intuye, como intuimos nosotros algo, que nos mueve a perfeccionarnos, a cambiar. Si no, no estaríamos acá ¿qué día es hoy? Un martes a las 7:30 de la tarde. Es porque algo nos está movilizando. Entonces, ese violín comienza, ese proceso de maduración, comienza a generarse sus mejores cuerdas y comienza a poder arrancar de su ser unas notas que son realmente muy similares a la sinfonía. No son la sinfonía, pero cada vez nos acercamos más. Cada vez nos acercamos más. Y sinceramente me parece que es porque la sinfonía a través de ese instrumento puede conocerse a sí misma. La sinfonía a través del violín se escucha a sí misma. Y tal vez ese sea el secreto, ¿no? Entre la personalidad y el ego, la vinculación que hay. El ego es la sinfonía que requiere de la personalidad para poder expresarse a sí misma. Y la personalidad tiene que servir al ego para poder a su vez ser canal de aquello. Entonces no confundir nuestra personalidad, nuestros pequeños deseos,
con la sinfonía. Es siempre estar allí, ¿no? Entender que todo es un aprendizaje y estamos en este camino. Y que es un camino largo, pero que vale la pena. Dice Taimni continuando, ¿no? Claro está que esta personalidad que tenemos, atada por la ilusión con su sentido de yoidad, no es sino una entidad temporal que tendrá que disolverse y desaparecer al final de la encarnación, cuando haya asimilado sus experiencias y le haya transferido la esencia de ellas al ego. También se estuvo hablando de esto, ¿no? En el proceso post-mortem. Pero recordemos que es todo analogías en la vida. También esto es el mismo proceso que tenemos cada vez que nos vamos a dormir. En el momento en que nos vamos a dormir, el momento en que no hay yoidad es el sueño profundo, el sueño sin ensueño. Y no hay yo ahí. Por eso no tenemos ningún recuerdo de ello. Esta analogía es la misma analogía de la muerte y seguramente es la misma analogía que va a tener un planeta. De hecho, el sentido de yoidad que está representado por Manas solo dura un manvantara. Después desaparece. Es decir, que dice, claro está que esta personalidad, nuestra personalidad, atada por la ilusión con su sentido de yoidad, no es sino una entidad temporal que tendrá que disolverse y desaparecer al final de la encarnación cuando haya asimilado sus experiencias. Y también hace hincapié en esto porque dice que no tomamos conciencia de que vamos a morir, por decirlo claramente. No tomamos conciencia de que esto es limitado, que es temporal, que es solo un vehículo. Y hace mucho hincapié porque dice que si esto realmente lo vivimos y lo vivenciamos, de que esto es solamente un vehículo, podemos cambiar el punto de vista, ¿no? Y trabajar por aquello. Es muy bonito decir que al final de la encarnación, cuando haya asimilado sus experiencias y le haya transferido la esencia de ellas al ego. Fíjense, ¿cuáles son esas experiencias? Acá lo agrego porque lo coloca Blavatsky. Dice, se transmiten al ego superior, las emanaciones más nobles y espirituales del alma humana personal. Esto es lo que transferimos. Por eso en las noches se hace una revisión pitagórica. Recuerden todo lo que he hecho en el día, etcétera, etcétera. Es un trabajo, estamos allí como tratando de observar, trabajamos en nosotros mismos, el mismo proceso que hacemos en la muerte lo hacemos cada día. Cada día. Entonces, lo que vamos a transmitir como experiencia, porque también Blavatsky suele decir que el motivo, al fin y al cabo, lo que es evolución es adquirir experiencia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente transmitirle a ese ego superior estas emanaciones nobles y espirituales del alma humana. Emanaciones nobles y espirituales del alma humana. Es decir, que no son emanaciones, no son elementos que tengan que ver con el autocentrismo, con el egoísmo, con nuestra pequeña visión hacia nosotros mismos, con los pensamientos limitados. Lo que vamos a llevar es todo aquello que es hacia afuera, por decirlo así, donde no está nuestro yo dando vuelta en eso, cuando es un acto altruista, cuando es un acto desinteresado, cuando es un dar sincero, cuando es un amor sincero, cuando es un amor verdadero, todo lo que sea hacia afuera, no hacia nosotros, no hacia nuestro pequeño ego, eso es lo que vamos a darle o vamos a transmitir como si fuera un perfume, una rosa, como una esencia a ese ego superior. Cada una de las cuentas, se dice en el mala, que son las personalidades. Y fíjense que el hilo habitualmente en un mala no se observa. Es decir, que entre esas cuentas, entre las bolitas, en realidad hay un hilo conductor que no lo vemos.
Ese hilo conductor se le llama en hinduismo sutratma. Es el hilo conductor, es donde va esa esencia y es donde vamos llevando ese elemento que va a ser permanente a través de todo el recorrido del rosario y del mal. Las cuentas cambian, pero el hilo permanece. Es allí. Y no lo vemos, ¿de acuerdo? El hilo, cuando el mala está bien hecho, no se ve. Nosotros lo que vemos son las cuentas, las bolitas. Y trabajamos en ella, una, dos, tres, pero en la esencia de cada personalidad, estas emanaciones pasan al hilo, por eso se le llama sutratma, ese hilo. Bueno, no sé si hasta acá vamos bien. Si quieren, paramos de compartir, hablamos un poquito y a ver cómo vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustina. Bueno, yo me Hola, estoy Agustina. uniendo hoy, recién, es el primer encuentro, así que quería saber si podrías ampliar un poco el concepto de ego que hablaste antes. Acá cuando se Gracias. plantea la palabra ego, sé que está muy relacionado con la psicología. Y la psicología en general se refiere al ego como lo que nosotros llamamos el yo inferior, el yo personal, la personalidad. O sea, son todas palabras que son similares, significan prácticamente lo mismo, ¿no? Con detalles, pero prácticamente lo mismo. Cuando hablamos del yo superior, es esa otra entidad, entre comillas, que somos nuestro yo real, y eso también se le llama ego superior o ego con mayúscula, como lo puso ahí en la presentación Patricio. Un poco esa aclaración solamente. Sé que es un concepto difícil cuando uno toca por primera vez todo esto, ¿no? Porque uno se plantea, ¿y eso qué es? Un ego superior. ¿Cómo puede ser un ego superior? De alguna manera en la sociedad teosófica vas a ver que utilizamos algunas palabras, pero por lo general al principio tratamos de ponerla dentro de un contexto para que no suceda esto, para que no se dé esa idea errónea de una palabra. Pero más allá de eso, se dice en la sociedad teosófica, y no solamente en la teosofía, lo vas a encontrar en muchísimas filosofías, desde el cristianismo, en el, no sé, en el hinduismo, lo vas a encontrar en el sufismo. Es como que hay un aspecto, una parte nuestra, que en realidad no es lo que es esa personalidad. En realidad es un aspecto nuestro que nos podemos acercar a ello cuando simplemente nos quedamos meditando, estamos en silencio y entramos en una zona muy especial donde se produce una especie de acercamiento a lo divino. Y en ese acercamiento a lo divino uno se va acercando a aquello que Blavatsky llama ego superior. Espero que eso te haya aclarado un poquito más. En el chat hay una pregunta de Patricia Chávez. Bueno, dice, en realidad tengo dos preguntas. Uno dice, ¿ese hilo en nosotros es nuestro hilo de plata? Eh, Me parece que ese hilo de plata, no sé si estará vinculado con aquellas cosas del Lobsang Rampa, del hilo de plata, en la cosa astral, ¿se acuerdan? Que era, para mí no tiene mucho que ver con eso. Capaz que tiene alguna analogía, pero lo desconozco. Y después dice también el peregrinar en esa espiritualidad. El peregrinar en esa espiritualidad es matar literalmente al ego o nuestra personalidad. El tema del hilo de plata está relacionado con esa unión que hay entre lo que estábamos hablando, la personalidad y el alma. Es cuando se corta el hilo de plata que se produce la muerte. ¿Por qué? Porque la personalidad es dejada por esa alma, bueno, y el alma empieza a recoger ese hilo. Bueno, hay toda una serie de explicaciones que la da muy bien Leadbeater, cómo es que ese proceso se produce y tendría relaciones con esas visiones o estados post-mortem de las personas que han logrado volver, porque en realidad lo que pasó en ese caso es que empieza a retirarse, pero no se llega a cortar ese hilo, por eso puede volver. Pero una vez que se corta,
no vuelve más. Está muy relacionado con eso. Se ha utilizado en muchas literaturas, como Lobsang and Rambam. Han sido divulgadores. Le dan una cuestión a veces más como una novela. Siempre es atractivo y me parece que mucha gente lo ha introducido en el tema, pero detrás de eso hay una filosofía y una literatura que tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Por ahí yo podría aportar en la segunda pregunta, ¿no? Porque dice, el peregrinar en esa espiritualidad es matar literalmente al ego, el ego con minúscula sería el ego personal, sería nuestra personalidad. Yo entiendo que no, que es todo lo contrario. La personalidad debe comprender que su objetivo es ser instrumento de algo mayor. Por eso esto de conectarnos con nuestro maestro interno o tratar de intuir ese ego con mayúscula para que se transforme en nuestro guía, digamos, aquello que nos está guiando. Y a veces yo pongo el ejemplo de qué es lo que nos está empujando, un poco lo dijiste vos, Patricio, qué es lo que nos está empujando a estar un día como hoy estudiando estos temas, en vez de estar en algo más divertido, ¿no? Entre comillas. Creo que ese es el empuje de nuestra parte interna que está empezando a poder influenciar a su personalidad. Y nos hace buscar este conocimiento, nos hace buscar este camino espiritual. Pero no es matar la personalidad, para nada. Ángela. Sí, bueno, la aportación mía no es muy especial, pero porque Martín ya más o menos lo dijo, pero en la filosofía Rosacruz, que fue donde yo empecé antes de entrar a la teosofía, se dice que realmente la muerte o el pasar de, no muerte en realidad, porque no se habla de muerte, porque sabemos que no hay muerte, ¿no? Sino un cambio de vestidura, o sea, pasar al otro lado, solo ocurre hasta que el cordón plateado se rompe. Mientras tanto, aunque el médico haya dicho que está ya la persona fallecida, hasta que ese cordón no se rompe realmente, no está la otra persona ya. Y ellos ponen un ejemplo de que si Jesús, cuando revivió a Lázaro o lo resucitó, si él hubiese visto que el cordón plateado estaba roto, ni él ni nadie podría haberlo devuelto al cuerpo. Eso era toda la información. Investiguen si quieren o no sé. Bueno, eso era lo que tengo para decir. Gracias. Si me permitís, me parece que Ángela contestó la otra pregunta que hace Patricia. Ahí está Dani y Alicia. Sí, un pequeño aporte, eso es lo que Emil se estaba refiriéndose. Exactamente, es el impulso de la mónada que nos empuja de adentro a la evolución de nuestro ser. Y para el hermano que preguntó la pregunta sobre el ego, si estamos hablando de un ego, lo que le llamamos ego personal, y es la persona o la mente concreta que se habla específicamente cuando se habla de ego con letra minúscula. El ego que nosotros nos referimos en teosofía, que se escribe con letra mayúscula, es el ego que reside casualmente en el cuerpo causal, pero solamente se desarrolla a través de los cuerpos inferiores. Es donde de ahí que se consigue se desarrollan, en otras palabras, esos karmas. Y esos karmas, como ya creo que Emilio, que se llama Patricio, nos explicó, son llevados hacia el cuerpo causal, donde se guardan por encarnaciones y encarnaciones
y sirven como base de la próxima encarnación que vamos a vivir. Es lo que le llamamos el átomo personal en algunos temas, porque Pau lo llama un poquito diferente, Alicia Bailey lo llama un poquito diferente, y depende a quién tú le estés, de qué obra tú estás leyendo, lo verás así, pero naturalmente sí, el ego con letras mayúsculas es solamente la personalidad del humano. Y naturalmente ese es el ego que tenemos que sobrepasar o sobrevivir y conseguir un ego superior que solamente es bondad, de tranquilidad y armonía. Eso es todo. Bien, gracias. Cuando hablamos de ego inferior y ego superior, para mí el ego inferior no existe, es una construcción nuestra que nos ayuda a vivir esta vida con un sentido de corporalidad que en realidad no existe, que no tenemos, porque nuestra personalidad cambia en una sola vida, digamos, infinidad de veces de acuerdo a cada vivencia, y es algo que se construye permanentemente, no es algo cerrado. Y esto que es, creo que de alguna manera es para calmar, por llamarlo de alguna forma, el miedo de la no corporalidad o como no tener sustancia a ese nivel. No sé si es claro lo que quiero decir. Porque escuché matar al ego, y el ego en realidad para mí no tiene existencia. Y tal vez cuando uno empieza a ver que no somos aquellos que creemos que somos, que simplemente tenemos algunas cosas que creemos que nos definen, pero que no somos algo cerrado y corporalizado, y bueno, tal vez ahí esté el alma trabajando como para despertarnos, ¿no? Bueno, esto era una cosa que se me ocurrió. Sí, Gracias. se entiende, Alicia, te agradezco y de alguna manera comparto en gran parte lo que estás diciendo, ¿no? Creo que efectivamente, es lo que decía Taibni, ¿no? De tomar idea de que esta personalidad, entre comillas, es efímera, ¿no? Como decís vos, que cambia constantemente, permanentemente hay un cambio, un cambio, un cambio. Y en ese sentido, cuando el cambio es en este sentido, ¿no? Solamente de la derecha a la izquierda, del blanco al negro, del gris al colorado, pero nos mantenemos en ese nivel, pues ahí simplemente estamos entreteniéndonos y perdiendo el tiempo, como dice Taibni, desperdiciando la encarnación. Lo cual no... Por eso Taibni es muy suave, pero también tiene una mano muy dura en el momento en que dice las cosas. Avanzamos un poquito más porque lo que nos queda hablar, 7:54. Bueno, hablamos un poquito del proceso, ¿de acuerdo? Del método que plantea. De todos modos, creo que la próxima reunión se va a volver a tocar el tema porque es muy rico. Bien. El método. Estamos hablando de que Taibni nos propone que, bueno, que se puede hacer algo para poder desarrollar, para poder llegar, para poder empezar como a trabajar sobre aquello, entre comillas. Hay un método. Y entonces él dice, hay una ley de crecimiento, dice, que rige no solo el mundo físico, sino también en los sutiles. Consiste simplemente en que el ejercicio de una función la mejora. Y esta mejoría funcional conlleva una mejor organización del vehículo por cuyo medio se ejerce esa función. Simple. ¿Esto qué es? Y Taibni dice, si usted se prepara físicamente y empieza a correr todos los días, adquiere cierta práctica, mayor facilidad y se le hace fácil. Es como ir al gimnasio y entonces se desarrolla lo muscular, lo físico. Es decir, que el ejercicio en ese sentido mejora el vehículo. Si uno quiere tener un vehículo más sano, pues tiene que mantener en cierta actividad el vehículo. Y Taibni dice, y si se fijan en lo emocional es similar. Lo emocional
Lo emocional por ahí, a primera vista, no es tan fácil de ver. Sin embargo, a mí me tocaba hacer muchos cursos, talleres y participar. Y a veces yo recuerdo una persona que preguntaba, ¿cómo te sentís? Y hay personas que dicen, y en este momento, la verdad es que me siento un poco nervioso porque me siento expuesto, y comienzan a describir sus emociones, sus sentimientos, lo que le está sucediendo en ese momento. Y hay otra persona que puede estar al lado y le dice, ¿cómo te sentís? Bien. Vaya, bien no dice nada. ¿Cómo te sentís? Y no sé, así, bien, me siento bien. Y entonces uno se da cuenta que no hay una descripción de sus emociones, ¿de acuerdo? Es decir, que se puede trabajar sobre ello y esa persona puede ir afinando el darse cuenta, el sentir sus emociones, así como también percibe y trabaja su cuerpo físico, su cuerpo emocional también lo puede trabajar. Entonces lo que dice Taimni es que también podemos desarrollar y trabajar el manas, este aspecto. ¿Se entiende hasta ahí? Creo que eso es fácil, ¿verdad? Dice, la vida y la forma mejoran simultáneamente y proveen a la conciencia de un instrumento más eficiente para expresarse. Y es lo que volvemos a lo mismo, esa simbiosis que se produce entre la sinfonía y el instrumento, que el instrumento comienza a autoperfeccionarse para poder servir de vehículo a la sinfonía para que ésta se exprese lo más idéntica a sí mismo. Esto es como esa unión entre el ego y la personalidad, como y la personalidad en este aspecto. Y, por ejemplo, simplemente lo que es fisiología, a mí me toca dar morfofisiología, en fisiología se suele decir que la función hace al órgano. Fíjense, la función hace al órgano. ¿Ven la simbiosis, la relación que hay? Entonces, lo que nos está simplemente planteando Taimni es, sí, existe un método. Esto de que el hombre es perfectible, el hombre se puede trabajar, existe un método para hacerlo. Y nos dice lo siguiente. El pensamiento abstracto. Este es el elemento a trabajar, por decirlo así. ¿De acuerdo? El pensamiento abstracto. Y Taimni avanza un poquito más y nos dice, aclarando, por supuesto, no es cosa tan opaca y difícil, porque si uno dice pensamiento abstracto, si yo lo veo así, uno piensa tal vez o se imagina o visualiza distintas cosas, ¿no? Tal vez un ejercicio de álgebra muy complejo, lo que sea, un pensamiento abstracto. Pero entonces él hace la aclaración, no es cosa tan opaca y difícil como lo suponen muchos. Piensen que Taimni era docente, tenía un doctorado, había estado en la facultad en Inglaterra, tenía mucho conocimiento, entonces él sabe de lo que está hablando acá. ¿Qué significa al fin y al cabo un pensamiento abstracto? Miren qué bonito, dice, significa en muchos casos abstraer o separar mentalmente la esencia de un gran número de hechos agrupados. La esencia. Si yo veo toda una ecuación de álgebras y logro abstraer de allí la esencia de esa idea, eso es el pensamiento abstracto. Es ir, dice, de lo particular a lo universal, de lo múltiple a lo uno, porque si yo veo muchas cosas, una situación o lo que sea, y logro obtener de allí una esencia, es ir de lo mucho a lo uno. Es un entrenamiento, dice él, preliminar para adquirir aquella visión sintética que ve al uno entre lo mucho. Qué bonito, ¿verdad? Porque decimos que Budi es universal, entonces no nos tenemos que acercar a él con un pensamiento concreto. Tenemos que empezar a jugar con este tipo de pensamiento de obtener la esencia de la imagen que estamos viendo, tratar de encontrar la esencia de ello. En una charla que dio Christian Conant en Río Cuarto, él decía, hay pensamientos que son como trampolines, como un trampolín. Es decir, el pensamiento nos va a poner en una posición en la cual podamos saltar. No nos quedemos
con la descripción del trampolín, no nos quedemos con el dedo que señala la luna, no nos quedemos con las palabras azúcar. Solo son símbolos, solo son elementos para saltar a aquello. El pensamiento abstracto es la esencia, está más allá de las palabras. No se limiten a la palabra, a la idea concreta. No, hay que jugar con esto. En ese jugar, son las 8, pero lo vamos a hacer rápido. Yo les traje un trocito de una estancia. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo hago ese trabajo de esa mente? ¿Cómo trabaja? Bueno, Taimni dice, trabájenlo en todos lados. Trabájenlo en su trabajo, en lo que hagan. Siempre estén tratando de ver, porque podemos ver nuestras situaciones de vida como situaciones encadenadas una tras otra, o podemos tratar de entender la esencia de lo que estamos viviendo. Siempre hay un trabajo que hacer constantemente. Les coloco un trocito de una estancia. Fíjense qué bonito. Cunde la vibración. Y sus veloces alas tocan al universo entero y al germen que mora en las tinieblas. Tinieblas que alientan sobre las dormidas aguas de la vida. Las tinieblas irradian la luz, y la luz emite un rayo solitario en las aguas, dentro del abismo de la madre. El rayo traspasa al huevo virgen, el rayo hace estremecer al huevo eterno y desprende el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo. Esto es de la doctrina secreta. Nos podemos quedar con un montón de palabras inentendibles y imposibles de comprender, o podemos simplemente leerlas, quedarnos allí y permitir que vayamos gestando ese salto a lo que nos está señalando esta shloka. ¿Bien? Es decir, que esto que yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, como médico, para mí es el óvulo y el espermatozoide. Es el momento de la generación. Y los vedantinos no tenían microscopio. Ahí está transmitiendo entonces no solamente eso, hay analogías. ¿Y esa analogía de qué me habla? Entonces lo dejo. ¿Qué son esas energías? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Cómo surge? ¿Cómo viene el siguiente paso? Etcétera, etcétera. Y empiezo a jugar con este tipo de pensamientos, ideas, ¿de acuerdo? No lucho en tratar de entender lo que dice literalmente, porque voy a estar errado, seguro. Lo dejo, lo veo, lo traspaso, vuelvo, me equivoco, juego con la imaginación. Es un trampolín y hay que verlo como un trampolín. Y esto es bonito porque vieron que cada uno cuando explica, cuando nosotros entre nosotros mismos explicamos algo, y a veces lo explicamos de una manera, otros lo explican de otra manera. Por eso digo, abramos micrófonos, porque yo sé que mi manera no es la única. Otras personas lo mismo lo ven de distintas maneras, porque cada uno tiene un sendero, un caminito. Besan, Taimni, a veces dicen, y está el sendero que lleva al monte, a la cima, vas a ir por el Bhakti Yoga, por el Ñaña Yoga o por el Karma Yoga, no importa qué camino tomes, nos encontramos arriba, seguimos caminando, vamos para el mismo lado. Entonces, los micrófonos abiertos es una idea porque a veces mi forma de expresarlo no siempre es la de la otra persona. Entonces, cuando otra persona expresa la misma idea, ayuda en el grupo, en lo grupal. Y Taimni dice, perdón, habíamos visto que un método era el pensamiento abstracto. El otro método que propone Taimni es servir de medio para integrar permanentemente en la constitución del alma todas las virtudes y facultades que se adquieren durante la evolución. Lo explica. Y dice, el segundo método para desarrollar el cuerpo causal consiste en dedicarse, uno, a reconstruir sistemáticamente su carácter propio. Es como el violín, que quiere servir. Voy a reconstruirme buscando una perfección global. No para mí, para ser simplemente un buen vehículo de aquello. Todas aquellas cualidades,
tales como la veracidad, el valor, la humildad, que se mencionan en el Bhagavad Gita y otras escrituras sagradas del mundo, deben formar parte permanentemente de nuestro carácter mediante la práctica de la meditación y el ejercicio de ellas en la vida diaria. Ahí tenemos otro camino. Ven cómo no hay que quedarse con solamente de esta manera se logra, no. Hay distintas maneras y a veces tal vez sea un poco de esto y un poco de aquello, de acuerdo a mi carácter, la forma. Pero miren qué lindo, qué belleza, ¿no? Todas aquellas cualidades, tales como la veracidad, el valor, la humildad, que se mencionan en el Bhagavad Gita y otras escrituras sagradas del mundo, deben formar parte permanente de nuestro carácter mediante la práctica de la meditación y el ejercicio de ellas en la vida diaria. Y todo esto lo dice el señor Taimni en su libro. Dejamos de compartir. Y bueno, vuelven a quedar abiertos los micrófonos por si necesitamos comentar algo. Ahí me quedé pensando que por el silencio deduzco que entramos a una zona desconocida, ¿no? Que tienen más que ver con lo abstracto. Ahí como que se nos complica. Empezamos a ver algunas cuestiones difíciles de acceder desde la mente concreta. Entonces, me pareció muy bueno esto de Taimni que plantea por lo menos métodos como para empezar a vencer un poco esas dificultades y empezar a por lo menos saber por dónde empezar a trabajar. Solamente quería decir a Patricio que está correctamente en lo que les dice sobre los temas. Yo estoy ahora mismo causalmente repasando el cuerpo causal. Tengo la obra delante de mí de El ego y el cuerpo por Powell, que explica naturalmente la función del ego en el cuerpo causal. También tengo la versión de Taimni, que le he estudiado. Y también hoy casualmente revisé a Annie Besant. Todos ellos le explican de diferente manera, pero todas al final, si después que tú tengas una mente abierta, podrá ver que todos llegan al mismo punto del cuerpo causal, su desarrollo, su evolución de la conciencia a través de ese cuerpo. Lo dijiste claramente, Patricio. Cada cual lo ve de diferente manera. Después que tú trates de entenderlo y llega el punto de que entender claramente, tú lo verás y lo leerás con diferentes actores, pero todo al fin te van a dar el mismo significado al final. Gracias, Patricio, por tu información muy, muy apreciada. Gracias. Gracias. El trampolín vendría a ser el gran paso que uno tiene que dar a la entrega de sí mismo para darse a la humanidad. Humanidad como un pensamiento abstracto, ¿no? Es decir, el servicio a todos por igual. Después de haber logrado sacarse de uno mismo aquellos puntos que no estábamos conformes con la vida que llevábamos. Y aunque esa vida hubiese sido muy linda, llevadera y demás, no estaba conforme a los dictados de esa conciencia superior que pide lo más sutil. Hay que trabajar mucho llama ni llama y hay que estar revisando permanentemente todos nuestros, digamos, nuestra mente, nuestros pensamientos, las cosas que hemos adquirido, es decir, cambiar todo aquello negativo que tenemos del pasado en cosas positivas, en el presente, aquí y ahora, desde dentro de uno mismo, que tiene que coincidir con lo que está fuera también de nosotros. Tal cual, Margarita. Gracias. En
Emilce, ¿te parece si no sé quién quiere hacer alguna oración de cierre? Martín acá. Con lo que dijo Margarita, cerramos. Sí. Gracias, Margarita. La próxima clase vamos a volver un poco a retrabajar estas ideas del desarrollo del cuerpo causal. Lamentablemente no va a continuar Patricio, pero bueno, le vamos a continuar igual. Patricio, muy buen trabajo realmente. Gracias, Patricio, por tu aporte. Vamos a hacer entonces la vida oculta para cerrar. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. A todos. Muchas gracias.